Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 8, versículo 39 al 47, vamos a leer todos, unánimes, juntos. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos a orar, pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. Que la palabra cumple el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es que nosotros podamos conocer a Dios para que lo amemos, y amándolo podamos entregarle nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces oremos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Padre Celestial, necesitamos de ti, dependemos de ti, Señor. Tú eres nuestro alimento, tú eres nuestra vida, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestro sentido, Señor, de la existencia. Padre Celestial, nosotros sabemos que solamente en ti, Señor, hay palabras de vida. Por eso te clamamos: derrama ahora mismo de tu gracia sobre nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda la verdad, Señor, por medio de tu palabra. Por eso yo te clamo, Señor, unge mis labios, dame la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra. Y que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, Señor, que solamente enseñe lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que sea el Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad, para que esa verdad dé fruto, Señor, de nuestra vida, Señor, en el Espíritu, y esa vida permanezca hasta el fin, Señor. Gracias te damos por este culto precioso y por este tiempo, Señor, que no tiene igual, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Este podría ser el día más especial de su vida, ¿no? El momento más especial de su vida. Mejor que haber nacido en la carne. Si usted no ha nacido de nuevo, hoy podría nacer de nuevo por el conocimiento de la palabra, por el entendimiento de la verdad, porque usted reciba la palabra de Dios como lo que es. Nosotros venimos estudiando el Evangelio de Juan. Estábamos en Juan capítulo 8, en esta parte de Juan capítulo 8, y quedamos pendientes con esta prédica porque es muy importante hablar de la obra del diablo. En el Antiguo Testamento no se hace muchas referencias de Satanás. Se hace referencia en Génesis, cuando Satanás engaña a Eva para que ella coma del fruto y se lo dé a su esposo, y también Adán peque y entre la muerte al mundo, la muerte espiritual, no la muerte física, no se equivoque de eso. El hombre fue hecho para morir físicamente, pero fue su espíritu hecho para vivir eternamente. Cuando dice la Biblia que entró la muerte por el pecado del hombre, no está hablando de la muerte física, todo va a morir, pero está hablando del espíritu, que sí es eterno, y Dios preparó para que tuviera la vida eterna en el espíritu. Entonces, cuando el pecado entró la muerte. Después hace otra referencia de Satanás en el libro creo que es en Primera de Crónicas o Segunda de Crónicas, donde dice que Satanás hizo que David pecara ahí haciendo un censo. Después hablará en el libro de Job, cuando habla de cómo Satanás le dice a Dios: mire a su siervo Job, ¿usted cree que él lo ama porque
porque usted es Dios, no. Él lo ama es porque usted lo tiene bien, porque usted lo bendice, porque usted ha rodeado toda su familia y su casa y sus bienes con una protección. Pero déjeme tocarlo y verá que apenas lo toque, Él va a blasfemar contra usted. Y lo impactante es que Dios dice, bueno, tóquelo, tóquelo. Él no va a blasfemar contra mí. Y Satanás lo toca de manera terrible, ¿no? Y sin embargo, Job jamás blasfemará contra Dios. Después hablará de dos maneras un poco, no son tan claras. Si nosotros con el Nuevo Testamento, si no tuviéramos el Nuevo Testamento para ver estas dos porciones, no entenderíamos que está hablando de Satanás, porque hace una referencia al rey de Tiro. Entonces dice que cayó, que en su orgullo se levantó, y va a hablar de la caída de Satanás en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Bueno, después en Zacarías capítulo 1 hablará otra vez de Satanás, pero donde habla realmente de la obra de Satanás, y ya le dará el nombre en el Nuevo Testamento, el otro nombre que es diablo, entonces será en el Nuevo Testamento. Ahí ya habrán muchísimas referencias acerca de la obra de Satanás. Y el que más hablará directamente de la obra de Satanás, ¿quién va a ser? El Señor Jesús. La palabra diablo significa el que separa. Eso es lo que hace Satanás con respecto al hombre y a Dios. Lo separa, él busca separar. Con respecto a Dios, él es Satanás, quiere decir el que se opone a la obra de Dios, el adversario. El que se opone, el que estorba, el que trata de dañar la obra de Dios. Eso significa la palabra Satanás, el nombre Satanás, el que se opone, y diablo, el que separa. También dará otras referencias en la Biblia como el maligno, el príncipe de este mundo, el espíritu que opera sobre las tinieblas, las potestades caídas, los espíritus de maldad. Bueno, diferentes nombres como hablará no solamente de Satanás, sino de los ángeles caídos. Entonces, ¿por qué quedamos pendientes de esta predicación? Y en la predicación de hoy es, no sea del diablo, o no esté bajo la paternidad del diablo. No sea del diablo. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque mire conmigo Juan capítulo 8, el versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces lo que nos llama la atención de este discurso que empieza a partir de esta charla, es que esta es una gente que ha creído en Jesús. Dice a los judíos que habían creído en él. Y cuando comienza a desarrollarse la charla, uno se da cuenta que realmente ¿qué? No han creído en él. Pues sí han creído de una manera, no sé cómo decirlo, si intelectual o de una manera de pronto interesada, de una manera que conveniente, pero no como Dios espera que nosotros creamos en él. No es tanto qué tipo de fe tiene usted, sino si tiene la fe correcta. Mire conmigo Santiago 2, versículo 19. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces fíjese, usted puede tener fe de demonio, puede tener temor de Dios, puede temblar. Bueno, algunos ni siquiera tienen esa fe. Algunos no tiemblan ante Dios. Algunos no tienen temor de Dios. Los demonios lo tienen. Respetan el nombre de Jesús. Obedecen el nombre de Jesús. ¿No ve que cuando uno los echa fuera en el nombre de Jesús ellos salen? Obedecen a ese nombre. Entonces, el punto no es creer, sino que el punto es creer de la manera correcta. O que esa creencia, ese conocimiento produzca el fruto que Dios está esperando. Entonces a esos judíos que habían creído en él, volvemos a Juan 8, el versículo 41, a esos judíos que habían creído en él, Jesús les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fíjese que ellos creían en Jesús y fuera de eso están pensando que su padre es ¿quién? Dios. Pero a estos judíos que habían creído en Jesús y que piensan que su padre es Dios, Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais
porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces llama la atención esto que Jesús les dice a estos judíos que han creído en él y que están pensando que su padre es Dios. Jesús le dice, no, Señor, su padre es ¿quién? El diablo. Por eso la prédica de hoy, o el sermón de hoy, se llama ¿qué? No sea del diablo, o no esté bajo la paternidad del diablo. Para poder entender acerca de la obra de Satanás y del diablo, tenemos que aprender primero que Dios es ¿qué? Que Dios es vida. Mire conmigo Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Cuando decimos vida, no piense en la vida física. La vida física solamente es la sombra o la parte tangible para que el hombre pueda entender la parte espiritual. Por eso usa esa misma palabra de vida. Pero está hablando de la vida espiritual. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, de nuevo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿quién es la fuente de la vida? Dios es la fuente de la vida espiritual. Hablando de la vida espiritual, también de la vida física. Pero estamos hablando aquí de la vida espiritual. ¿Quién es la fuente de la luz? Dios es la fuente de la luz. Pero ante la luz va a tratar de oponerse ¿quién? Las tinieblas, pero jamás las tinieblas podrán vencer la luz. Y fíjense que en el mundo físico, esto está hablando del mundo espiritual, en el mundo físico es igual. Puede ser que usted esté en la más densa oscuridad, puede ser que usted esté en el campo, en esas noches nubladas donde hay luna nueva y no se ve nada. ¿Le ha pasado eso? No, yo estuve caminando por el campo como a las 3 de la mañana, imagínense. ¿No? Yo ponía la mano así, no se veía la mano, es que no se ve absolutamente nada. Pero el bombillito ese de test del celular que le dice que tiene batería, un bombillito pequeñito. Y uno con el bombillito ahí puede ver, ilumina ese bombillito. Porque por más pequeña, y si por allá en la distancia, en una casita tienen prendido, hay un hombre fumando un cigarrillo. ¿Usted ha visto esa luz del cigarrillo? No, aquí fue a la iglesia, aprender que hay que prender cigarrillos para la luz. Ay, no, es que la gente a veces malinterpreta todo de una manera. Pero mire, ese rescoldo del cigarrillo que es una pavesa, es una cosita ahí, y uno a la distancia ve esa luz, pero a la distancia, ¿sí? A los soldados del ejército les prohibían fumar por eso, porque los francotiradores están ahí pendientes y les llegaba ahí la bala porque ya sabían dónde estaba, ¿no? Ahí sabían dónde podía, pero esa luz atraviesa ese rescoldo y atraviesa todas las tinieblas. Eso es hablando de la luz física. La luz espiritual es mejor. Las tinieblas no prevalecen. Dios es la fuente de la vida, Dios es la fuente de la luz, Dios es la fuente de todo bien. Hay una canción que dice, fuente de la vida eterna y de toda bendición. ¿Se ha escuchado? No, usted solamente escucha reggaetón, bueno. Pero hablando ahí, dice que por él que él creó todas las cosas, que Dios creó todas las cosas. Si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Satanás? Dios. ¡Ah! ¿Cómo así? Sí, Dios creó a Satanás. Y otra pregunta peor. ¿Quién creó el mal? Dios creó el mal. Pero usted tiene que entender qué es el mal. Mire conmigo Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2,
Esa es una pregunta siempre de la teología y de los hombres inquietos intelectualmente, ¿no? Que dicen, pero ¿y quién creó el mal? Si Dios es bueno, entonces Dios creó el mal. Porque si Dios es bueno, Dios no puede crear el mal. Eso ya es estar cerrado en el pensamiento, no entender. Y si Dios no creó el mal, quiere decir que Satanás creó el mal, quiere decir que Satanás tiene igual poder a Dios o mayor poder de Dios. Porque perdóneme, pero el mal está triunfando en este mundo, ¿o no? ¿O son más los buenos que los malos? Nada, su merced. Son más los malos y cada vez va peor. Cada vez el mundo va horrorosamente peor. Por eso ahí, por favor, ore por sus hijos. Enséñeles la palabra en la casa, no deje que solamente sea en escuela dominical. Enséñeles a ellos la vida de fe, a sostener la vida de fe, a pararse frente a la corriente de este mundo, a mantenerse. Y eso tiene que hacerlo desde pequeñito, porque si ya es en la adolescencia, ya es muy fregado. Sin embargo, en la adolescencia también se puede. Sin embargo, también ya, cuando ya son grandes, también se puede. Pero, por favor, ore por sus hijos. No deje esa labor solamente. Yo oro por sus hijos. Usted, la gente que viene a orar por la mañana sabe. Todas las mañanas oro por sus hijos, pero no alcanza mi oración. Su oración también necesita ser escuchada. Bueno, Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién? ¿Quién hizo nacer en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Quién lo hizo nacer? Dios. Entienda. No es que Dios hizo nacer el árbol del bien y por la noche vino Satanás y le puso parte del mal. No. Mire lo que dice el versículo 16, ahí mismo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entienda, así es Dios. Así es Dios en su generosidad, en su benignidad, en su bondad. Dios quiere que el hombre esté bien. Y le dice, ¿sabe qué? De todos los árboles puede comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente. ¿Sabe qué dice el humanismo? ¿Sabe qué dice la corriente de este mundo? Dios malo que no quieres que tú disfrutes tu vida. Es que Dios te quiere coartar. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú disfrutes. Dios no quiere, por poner un ejemplo, Dios no quiere que tú disfrutes tu sexualidad. No. Al contrario, Dios creó la sexualidad. Y la creó para que el hombre se regocije y goce. Hoy lo vamos a ver. Pero ¿sabe qué? Satanás usará la sexualidad para que el hombre se pierda en sus propios caminos. Entonces no es que Dios no quiere, no, Dios desea, Dios anhela, Dios creó, Dios le dio. ¿Cuáles árboles para comer? ¿Cuáles árboles? ¿La mitad? ¿El 80%? Todos los árboles del huerto, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué Dios dio ese árbol? ¿Por qué Dios entregó ese árbol para que el hombre tenga la posibilidad de pecar? Mire conmigo Deuteronomio capítulo 11. Ay, Dios malo que nos puso esa trampa. Ay, si hoy entendiéramos cómo obra Dios, ¿no? Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 en adelante, al 28. Dice así, he aquí, Dios está hablando, ¿no? He aquí, yo pongo delante de vosotros, ¿qué? La bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios le pone al hombre la bendición y la maldición.
Pero además le dice, no solamente le pone la bendición y la maldición, sino que además le dice, mire, escoja la bendición para que viva. Oiga, busque la bendición para que tenga la comunión. Busque la bendición para que tenga la vida en el Espíritu. La maldición lo va a llevar a la muerte, la maldición lo va a llevar al mal. No coja pero le pongo la opción. ¿Por qué? Porque no ve que Dios le da al hombre la voluntad de elegir. Imagínense que nos hiciera como robots, entonces eso no tendría sentido. Yo le he contado, ¿no? Existe la operación en el cerebro, la lobotomía, en la cual pueden quitarle una parte del cerebro y usted ya deja de hacer el mal. ¿Usted le haría eso a sus hijos? Tienen la oportunidad de que sus hijos ya no hagan más mal. Entonces lo manda a operar. Venga, su merced, le voy a hacer una operación. Venga, tranquilo, tómese esta pastillita y duérmase. ¿Sí? Lo engaña y le quita la parte del cerebro y ya él no puede elegir. Solamente puede elegir el bien. ¿Le haría eso a sus hijos? Cierto que no. No es ético. No es ético. No es moral. No es justo. No es justo porque lo que más grande le ha dado Dios al hombre es la voluntad. Además, porque el amor no se obliga. El amor siempre ha de ser voluntario. Ay, ¿usted por qué se queja que no lo amo? Pues enséñeme a amarlo. Ya no hay nada que hacer, perdóneme, ¿no? Ya no hay nada que hacer. El amor no se obliga. Al corazón no se amarra, al corazón no se le asegura, no se le pone guardaespaldas, dijo un profeta, ¿no? No, tiene que ser voluntario. Pero esa voluntad no la dio Dios en la tierra inicialmente. ¿En dónde la dio Dios? En el cielo. El hombre tiene voluntad, o sea, capacidad de decidir entre hacer el mandamiento de Dios o no hacerlo. Si lo haces bendición, si no lo haces maldición, si lo haces vida, si no lo haces muerte, si lo haces bien y si no lo haces ¿qué? Mal. ¿Entiende cómo fue que Dios creó el mal? Como la posibilidad de que el hombre o los ángeles no cumplan la voluntad de Dios. Y en el cielo hizo lo mismo con los ángeles. Dios creó en el cielo la voluntad. Antes de la tierra que el hombre hiciera con voluntad, ya en el cielo había hecho a los ángeles con voluntad. Mire conmigo, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Duraríamos un año hablando del diablo, ¿no? No quiero hablar más del diablo sino hoy, pero en la casa estudio un poquito. Pero después cuando sigamos en Juan nos encontraremos más con este personaje y profundizaremos más en la obra del diablo. Pero hay que saber, hay que conocer sus maquinaciones, hay que saber cómo opera, ¿sí? Y hay que entender también cómo opera Dios, porque si no estamos diciendo tantas tonterías, ¿no? Dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién fue el primero que pecó? No fue Adán y Eva, no. El primero que pecó fue Satanás en el cielo. Satanás pecó en el cielo. Cuando decimos que pecó, ¿qué quiere decir? Que no obedeció al mandamiento de Dios, que no obedeció al orden de Dios. Satanás dijo, ¿sabe qué, Dios? A mí no me parece que el orden que usted puso sea el correcto. Yo tengo mi propio orden, yo tengo mi propia manera, yo tengo una mejor idea que usted. Desde ahora está viendo por qué la corriente del mundo está pensando de esa manera. ¿Por qué la corriente del mundo no está de acuerdo con el orden instituido por Dios, sino que la corriente del mundo trata de engañar a la gente diciéndole que ellos tienen una mejor idea que Dios? Dios se equivocó. Venga, yo le muestro un camino mejor. Esa es la corriente de este mundo. ¿Quién está moviendo esa corriente? Entonces dice ahí que Satanás peca desde el principio. ¿Cómo pecó Satanás? Mire conmigo Judas, ahí adelante de 1 de Juan, antes de Apocalipsis está Judas, versículo 6. Voy a pedir el favor si tiene una nueva versión internacional, ¿tienen por ahí? Mientras Juliana busca nueva versión, yo voy a leer Reina Valera. Dice,
Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cómo dice Nueva Versión Internacional, Juli? Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Dios creó a los ángeles en el cielo y ha creado a los ángeles en el cielo para que cuando venga el Hijo, los ángeles le sirvan y guarden ese camino del Hijo. Ellos son servidores, son esclavos, son siervos del Hijo. Todo ha sido creado por Él y para Él, para el Hijo. Y en el cielo Él colocó unas posiciones de autoridad. En esas posiciones de autoridad, dentro de esas posiciones de autoridad, está Satanás. Y Satanás dice, ¿sabe qué? No me gustó el lugar que me corresponde. Yo puedo hacer el trabajo mejor que el que Dios puso ahí, que no es Dios. El que está ahí está solamente guardando el lugar del Hijo, es el ángel de Jehová. Entonces Él está guardando el trono para el Hijo, para cuando venga el Hijo. Y entonces Satanás dice, no, yo puedo hacerlo mejor. Entienda una cosa, Satanás no pelea con Dios. ¿Por qué? Dijo una muy buena teóloga en Valledupar, Nefer Quirós, eso es mucho mucho Dios para tan poco diablo. Entienda que jamás Satanás se podrá oponer a Dios. Él se está oponiendo es contra el otro ángel que Dios ha dejado ahí guardando el lugar del Hijo. Entonces dice, no, yo puedo ser mejor. Mire conmigo ahora sí, Ezequiel capítulo 28. Ese es el pecado de Satanás. Algunos dicen que es que el pecado de Satanás fue que vino a tener relaciones con las mujeres en la tierra. Ay, eso es una ignorancia completa de la Escritura. Así lo diga quien lo diga. Jesús dijo claramente que los ángeles no tienen relaciones sexuales ni tienen hijos. Entonces, esos no son los ángeles. Sino que ¿cuál fue el pecado de Satanás? Ezequiel capítulo 28, versículo... leamos desde el 13 en adelante. En Edén, ojo, en Edén no está hablando del huerto del Edén, sino Edén está hablando del cielo de los cielos, el lugar del descanso de Dios, del paraíso de Dios, del solaz de Dios. Alguna gente se equivoca porque la palabra paraíso es usada de diferentes maneras en la Biblia. El paraíso puede ser, o el Edén, o el lugar de descanso de Dios, de reposo de Dios puede ser, o ese jardín en el que lo colocó Adán, o el cielo de los cielos, o la iglesia. Ese es el lugar del reposo. Entonces dice aquí, esto está ocurriendo en el cielo, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. No está diciendo que los ángeles están vestidos con piedras preciosas, está hablando espiritualmente, sino que está diciendo que fue dotado de muchos dones, de muchas cualidades este ángel. Dice tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Cuando dice piedras de fuego está hablando a los ángeles. Recuerde que hace de los ángeles sus vientos y de sus ministros llamas de fuego. Sí, cuando se apareció el ángel en la zarza era llama de fuego, cuando él vio los carros eran carros de fuego. Está hablando, no está pensando en el infierno, sino está pensando en los ángeles que son llama de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Fíjese que él fue creado ¿cómo? Perfecto, como el hombre también fue creado perfecto, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué pasó con Satanás? Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Qué quiere decir esa multitud de sus contrataciones? Él empezó a murmurar en contra del orden establecido por Dios en el cielo. Y empezó a decir, ¿usted ha visto cómo es? Por eso le digo, estamos hablando que no sea hijo del diablo. Porque así obra Satanás. ¿Sabe qué empezó a decir? Oiga, ¿usted no se dio cuenta? Ese ángel de Jehová es que goberna, ¿no le parece que podemos hacer mejor la cosa? ¿Por qué no hacemos nosotros nuestro? Y entonces nosotros establecemos un orden diferente en el cielo. Hagámoslo. ¿Por qué no? Mire usted tan chévere, usted es un ángel como que canta bien, ¿y usted qué hace? Ay, usted es un ángel que organiza bien, ¿y usted qué hace? No, usted es un ángel guerrero, usted puede combatir con nosotros, ¿y usted qué hace? Entonces vamos a organizar nuestro combo. Por su
multitud de contrataciones. ¿En dónde? Con el orden que Dios había puesto. Dice ahí, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Qué pasó? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Mire conmigo Isaías capítulo 14, versículo 12. El pecado de Satanás fue que no guardó el orden establecido por Dios. Y le pareció que él podía establecer, ¿qué? Un orden mejor. Dios, yo no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste. Entonces dicen que no hay nada más peligroso que un bobo con iniciativa, ¿no? Entonces yo tengo un mejor orden que tú. Yo lo voy a establecer. Dice en Isaías capítulo 14, 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Qué quiso hacer? Se enalteció, él mismo se vanaglorió, él mismo se subió. ¿Entiende esa actitud de quién es? ¿Entiende? Por eso le digo que la palabra liderazgo es una palabra ¿qué? Satánica. Enseñoréese sobre los demás. Usted es el duro, aquí usted venga. Los peones y usted es el rey. Y el resto son peones, pero usted es el rey. Usted aquí es el que viene a gobernar y párese sobre todos. Eso es nicolaísmo. Lo cual aborrece a Dios. Porque es la actitud de Satanás. Todo lo contrario, usted va a decir hoy de quién quiere ser hijo. Todo lo contrario a la actitud de Cristo Jesús. Mire Filipenses capítulo 2. Satanás fue creado como un ángel en el cielo para servir ¿a quién? Al Hijo, pero todavía el Hijo no está. Entonces preparando el camino hasta que el Hijo entre. En la casa de Hebreos capítulo 1, para que entienda eso, que los ángeles los creó para el Hijo. Pero él en lugar de hacer lo que hizo, se enalteció. Y quiso ocupar el lugar que no le correspondía. Por eso leímos en Judas 6 que no guardó su lugar ¿de qué? De autoridad. No guardó su morada. Morada es lugar de autoridad. Sino que se quiso envanecer. Diferente al Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, bueno, desde el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si usted lee la epístola de los Filipenses en la casa, verá que la iglesia de Filipos era una iglesia muy, muy linda. O sea, Pablo la quería mucho porque había servido mucho para la obra, lo habían apoyado mucho con recursos, con personas para hacer la obra. Y por eso Pablo tiene mucho cariño por esa iglesia. Pero ¿saben qué pasó? Que la iglesia se envaneció y empezaron a tratar de ponerse unos sobre los otros, a enseñorearse. Ay, por eso le digo, si usted ve esa actitud de la iglesia, por favor cuénteme que eso es lo que yo aborrezco. Cuando alguien quiere enseñorearse sobre los demás, cuando alguien humilla a los demás, cuando yo soy el ujier aquí y usted, por favor siéntese por ahí. No, viejo. Ay, satánico, completamente satánico. Cuando alguien está tratando de matar a los hermanos, de abusar de los hermanos, de enseñorearse sobre los hermanos, eso es completamente ¿qué? Satánico. Por eso hay que pararlo en la iglesia con cuchillo de fuego. O sea, usted ha visto que uno con el cuchillo lo caliente, cercena. Esa actitud, no a la persona, con esa actitud hay que ser muy duros en la iglesia.
Dice ahí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se ve la diferencia? ¿Ve la diferencia entre Satanás y Jesús? Satanás es una criatura, Satanás es un ángel, un siervo, un esclavo para servir al Hijo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Se trató de enseñorear, se subió. El Hijo es Dios. ¿Y qué hizo el Hijo? Se humilló, se rebajó, haciéndose obediente. Y eso es lo que Él va a enseñar en todo el Evangelio. Si yo que soy el Señor, sí, y lo dicen bien, dice Él, les sirvo y les lavo los pies a ustedes, ¿cuánto más no van a hacer ustedes eso? Sean hijos míos, no sean hijos del diablo. Cuando alguien esté molestando, enseñoreándose, dígale, con cariño, pero dígale, está siendo hijo del diablo, mi hermano. Con cariño. No se puede decir así. Imagínense, Jesús le dirá de esa manera ¿a quién? A Pedro. Le dirá, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es que usted entiende que entre nosotros mismos nosotros podemos convertirnos en instrumentos del diablo. Esa es la advertencia de la predicación de hoy. Que puede ser que usted haya creído, que puede ser que usted diga que Dios es su Padre, pero que realmente usted esté bajo ¿qué? Bajo la potestad del diablo, usted se esté dejando usar o dominar de Satanás. Por eso nosotros tenemos que cuidar tanto nuestro corazón, y el Señor nos ayuda. Cuando nosotros nos estamos inflando, ¿qué hace el Señor? Nos desinfla. Cuidado, le dijo al mismo Pedro, ¿sabe qué, Pedro? Porque Pedro decía, mire, Señor, yo no le voy a fallar, todos le van a fallar, yo no le voy a fallar, yo sí voy a poner mi vida por usted. Dijo, ¿sabe qué, Pedro? No se lee. Satanás ha pedido para zarandear. Yo voy a dejar que usted sea zarandeado, pero voy a rogar para que su fe no falte. Y una vez que usted vuelva y sea levantado, entonces usted sirva a los hermanos más humildemente, porque ya se dio cuenta que no es con sus fuerzas. Dios bueno, entienda eso. Dios permite que nosotros seamos tentados por Satanás. Por eso en la oración Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación. Pero Dios lo permite ¿para qué? Para que nosotros seamos afinados, para que nuestra fe sea probada, para que nosotros seamos purificados. El peligro es que durante esa tentación, ¿qué? La fe falte y usted caiga y se pierda. Pero Dios lo permite, ¿por qué? Porque Dios nos dio la voluntad. Y Dios desea que el amor sea ¿qué? Voluntario, no obligatorio. ¿Entiende que aún Satanás es usado para el propósito de Dios? Por eso dicen Proverbios, ¿no he creado yo al malo para el día malo? Él permite. ¿Por qué? Porque todo eso va a servir para su voluntad, para que se haga su labor. Entonces estábamos hablando cuál fue ese pecado de Satanás, comparándolo con cuál era la actitud. La actitud de Jesús no era de enseñorearse, la actitud de Jesús era ¿de qué? De servir. Y esa debe ser la actitud de la iglesia. Mire conmigo Apocalipsis capítulo 12. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Satanás? Se elevó en los cielos y entonces ¿qué pasó en los cielos? Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Satanás hace una revuelta en el cielo. Ojo, ahí no está Dios, acuérdense que Dios está por encima del cielo de los cielos. Ahí no está el Hijo, acuérdense que el Hijo solamente entrará en el cielo después de la resurrección. Ahí solamente están los ángeles guardando el lugar de herencia del Hijo. Están los ángeles ahí guardándolo. Y Satanás levanta una revuelta, levanta una ¿cómo se llama eso? Una sedición, ¿sí? Quiere dar un golpe de estado. Una persona me dijo, yo soy golpista. Yo dije, ay, hijo de madre, Satanás. Porque se está poniendo ¿qué? Al orden de Dios.
Dice, capítulo 12, 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Fíjese que no es Dios el que lucha. No, pues Dios, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez lo va a destruir, dice, con la palabra de su boca. Con el aliento de su boca lo va a destruir. No, Dios no lucha con Satanás. Fueron los ángeles, ¿por qué? Porque el Hijo todavía no ha llegado al cielo. Entonces son los ángeles. ¿Quién? Miguel y sus ángeles luchaba ¿contra quién? Contra Satanás y sus ángeles, porque con sus muchas contrataciones levantó una tercera parte de los cielos. Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás ya no está en el cielo, fue arrojado. ¿A dónde? Al infierno. No, todavía al infierno no. Él está en este universo, en esta tierra. Dice, entonces oí la gran voz del cielo que dijo, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que lo acusaban delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Sabe cuál es el oficio de Satanás? Como con Job, acusar, condenar. Él es el que está ahí. Mire tan malvado que es, tan malvado que es. Él va y se opone contra la palabra de Dios. Como Dios puso la ley, como Dios puso la palabra, como Dios puso el mandamiento, Él va y dice, ¿sabe qué? Mire, Dios no tiene la razón, desobedezca el mandamiento. Peque contra Dios, no le crea a Dios, Dios no es bueno, el bueno soy yo. ¿Usted sabe que hay muchos que adoran a Satanás? Él es el gran arquitecto del universo. Él es la luz, Lucifer, Él es luz. Y lo adoran. Con ese cuento engañan. Ay, no, sépalo. Así le paga el diablo a quien bien le sirve. Es tan malo que no le puede pagar ni bien a sus propios hijos. Es malo de toda maldad. El diablo es, pero su naturaleza es malvada. El que le sirve al diablo, mire todas las brujas, mire todos los sortilegios, mire todos los hechiceros cómo terminan. Fregados, mire toda la gente que hace lo contrario a la voluntad de Dios, ¿cómo termina? Solamente mire sus vidas. Y entonces habrá, muestre, ¿de quién es su padre? El diablo. Dice ahí, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, de la palabra del testimonio, menospreciaron su vida aún hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entiende que si él está tratando de dañar, ¿a quién es? A la iglesia. Contra Dios no pudo. En el cielo no pudo. Entonces Él está haciendo su obra ahora, ¿dónde? Aquí en la tierra. Él es el que gobierna este mundo. Mire conmigo Efesios capítulo 2. Entiende que la teología a veces está un poco errada, porque ponen al diablo ¿dónde? En el infierno. No, el diablo todavía no está en el infierno. A veces lo ponen en el cielo también, porque cuando dice en Judas capítulo 1 que vinieron los hijos de Dios, entre los cuales estaba también Satanás, a presentarse delante de Jehová, eso no está ocurriendo en el cielo, no es que él fue arrojado del cielo, eso está ocurriendo aquí en la tierra. Y los hijos de Dios son los seres humanos, y ahí, ay no, entre ellos anda el diablo. Claro que el diablo anda entre nosotros, claro que sí. Dice ahí en Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted entiende que toda la humanidad
desde Adán y Eva, está bajo la potestad ¿de quién? Del diablo, aunque la gente crea que no. ¿Se acuerdan que estos que habían creído en Jesús le dijeron, nuestro padre es Dios? Y Jesús le dijo, no, su padre es el diablo. ¿Y cómo sabe uno que el padre de ellos es el diablo? Porque los deseos de su padre quieren hacer. Ustedes no quieren vivir bajo mi palabra, ustedes no quieren hacer la voluntad de Dios, ustedes no quieren buscar mis caminos, ustedes no me aman. Si ustedes no me aman, ustedes son de su padre, el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Así está, mire, así sea la abuelita linda y buena. Mi abuelita linda y buena que no quiebra un plato, es una mujer tan santa, sí, pero está bajo la potestad del diablo. Ella necesita vida. Mire el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entiende que esa falta de Dios, esa falta de la luz de Dios, esa separación de Dios, esa paternidad de Satanás sobre nosotros, nos coloca en la posición de ¿qué? De muerte espiritual. No se ponga bravo conmigo, por favor. Es lo que dice la palabra. Es lo que dice Jesús. Imagínense, Jesús le dice, ustedes son de su padre el diablo. Pues claro que se pusieron furiosos. ¿No es que al final de ese capítulo van a tratar de matar a Jesús? Y cuando tratan de matar a Jesús se dan cuenta que ¿qué? Que realmente son de su padre el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer, que es homicida desde el principio. Porque si uno no estuviera bajo la paternidad del diablo, cuando escucha la palabra de Dios, ¿qué va a querer hacer? Ay, hacer la voluntad de Dios. Pero no es que si está bajo la paternidad del diablo le empieza a dar piedra a esto. No, esa palabra no me gusta. Pues claro que no le gusta. Pero no es usted, es el que está obrando detrás de usted. Bueno, estamos viendo qué pasó con el diablo. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo? Hechos capítulo 26. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? ¿Cómo está trabajando hoy en día? Usted sabe que hay muchos teólogos que no creen en Satanás, que dicen que Satanás no existe, que Satanás no es una entidad, que Satanás es una formalización del mal, que es la forma como en la época de Jesús personificaban el mal, pero el diablo somos nosotros y el infierno es aquí. Viejo, esto es solamente el test. Espere que conozca el infierno. Si quiere conocerlo, tiene el tour asegurado. Espere que lo conozca. Porque allá será el lloro y el crujir de dientes. Allá será el fuego que nunca se apaga. Y allá estará usted sufriendo con el diablo pena de eterna condenación. El diablo no va a estar gobernando en el infierno. El diablo va a estar sufriendo en el infierno. Y todos los que quisieron estar bajo su potestad, bajo su paternidad, estarán con él. No le voy a echar después la culpa a Dios, ¿no? Dios le dio la oportunidad de elegir el bien o el mal, la vida o la muerte. Dice ahí, versículo 18, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se da cuenta qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Tenernos en tinieblas, tenernos en prisión, tenernos en muerte y tenernos en oscuridad. ¿Qué quiere Dios? Sacarnos de las tinieblas a la luz. ¿Qué quiere Satanás? Condenarnos. ¿Qué quiere Jesús? Darnos el perdón de los pecados. ¿Qué quiere Satanás? Acusarnos delante de Dios. ¿Qué quiere Jesús? Justificarnos delante del Padre como si nunca hubiéramos pecado. ¿Entiende por qué despreciar el amor de Dios es el pecado imperdonable y es el pecado satánico? Ese es el pecado imperdonable. Que después de conocer a Dios, Satanás lo conoció, Satanás supo de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la gloria de Dios en el cielo. Él decidió apartarse de Dios. Nosotros antes no, nosotros nacimos muertos, nacimos apartados. Pero cuando hemos conocido la verdad, si recaemos, si volvemos atrás, ¿qué? Ya no hay lugar para el arrepentimiento. Mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que haber conocido el camino de la verdad, volverse atrás del santo mandamiento. Por eso Pablo dirá, yo cuido mi salvación con temor y temblor. Por eso la doctrina teológica que la salvación no se pierde es de quién?
No, usted tranquilo, relájese que la salvación no se pierde. ¿Cuándo dijo Jesús eso? Dijo Jesús, velen, cuiden, trabajen, esperen anhelando que venga el Señor para que los haya a ustedes. ¿Saben qué? Estén ahí prestos, no se descuiden, no se duerman, no dejen que su lámpara se apague. Al contrario, cada día con más fuerza, amando más a Dios. Estamos viendo cómo obra Satanás en quién, en el mundo. Pero ¿qué hizo Jesús? Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estamos peor que los hijos adolescentes, que la mamá le dice, pero ¿cómo se va a meter con ese zumbambico? No ve que es drogadicto, no ve que no quiere estudiar, no ve que no quiere trabajar, no ve que no quiere hacer nada, no ve que es ladrón, no ve que es mentiroso, no ve que es mañoso, no ve que no mira a los ojos, mire cómo se comporta. Pero yo lo amo. Y me voy a ir a vivir con él. Bueno, es su elección. No puedo hacer nada. Solamente podía advertirle, porque no ve que es la voluntad. Pero por lo menos usted, que no se diga que no se dijo. Dios nos advierte, mire lo que quiere Satanás. Oiga, el diablo es malo. Quiere dañar su vida, hurtar, matar, destruir. Es homicida. No hay verdad en él, no hay bondad en él. Busque a Dios. ¿Qué quiere? Darle vida y vida en abundancia. ¿Entiende por qué ese pecado es imperdonable? ¿Entiende por qué la maldad no es que usted robe o mate, sino la maldad es despreciar el amor de Dios, la bondad de Dios? Estamos viendo, ¿no? En Juan capítulo 8, dice ahí, él es que homicida desde el principio. Él mismo se mató a sí mismo, él mismo cortó la vida de él, pero no contento con eso fue y buscó a Adán y a Eva en el Edén y los hizo pecar para que murieran. No contento con dañar su vida, entonces estaba dispuesto a dañar la vida de la creación de Dios, del hombre. Y entonces fue y hizo para que Adán y Eva los engañó. ¿Usted entiende por qué no hay perdón para Satanás y si hay perdón para el hombre? Porque Satanás no fue engañado. Satanás de modo propio quiso pecar. Por eso le digo que hay pecado imperdonable una vez usted ha conocido la verdad, porque ya nadie lo puede apartar de la verdad sino usted mismo. Si usted mismo toma la decisión de apartarse de Dios, tiemble, y tiemble de verdad. Le estoy asustando, le estoy metiendo miedo, porque dice el libro de los Hebreos, no hay lugar para el arrepentimiento. Cuide su salvación con temor y temor. Porque usted ya conoció. Si no ha conocido, no importa. Porque no ha conocido todavía. El hombre fue engañado por Satanás. Y como el hombre fue engañado por Satanás, por eso Dios proveyó el camino de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Si el hombre hubiera pecado de modo propio, ya no habría lugar para el arrepentimiento. Ese es el pecado satánico. Entonces dice que él es homicida. Mire conmigo 1 Juan capítulo 3. No me diga que no es interesante, ¿no? Ay, no, yo no quiero ir del diablo. Oiga del diablo. Porque eso le va a ayudar para su vida de fe como quién sabe qué. No juegue más con Dios. No juegue más con Dios. ¿Usted cree que usted puede jugar con el diablo? No, él es malvado. Él va... Ay, es un malvado. Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3. Versículo 8 en adelante. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Cuando está hablando ahí del que practica el pecado, quiere decir el que quiere vivir en pecado, el que quiere andar en el pecado. Porque en 1 Juan antes ha dicho, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es diferente que nosotros cometemos pecado, nos equivocamos y volvemos y nos paramos. Pero es diferente cuando ya yo quiero andar en el pecado. Cuando yo quiero practicar, ejercer
tener como profesión el pecado, vivir en pecado, quedarme en ese pecado. Si mintió, permanecer en la mentira y decir, sí, no, yo estoy diciendo la verdad. No, por eso cuando alguien le dice, oiga, ¿cómo está? Y dice, no, súper bien, y está mal, uno dice, ay, no hay nada que hacer. La persona dice, no, estoy mal y estoy luchando. Ay, gloria a Dios, ay, qué bueno, hermano, bien, bien. Vamos a orar. No importa, así estamos todos, vamos, ánimo, arriba, adelante. La persona dice, no, yo estoy bien, y está mal. Dice ahí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente con él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Usted ve esa maldad de Caín? Fíjese, Caín conocía a Dios. Caín presenta ofrenda a Dios. Hay un problema con Caín. Hay una diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Caín dio lo que le sobraba. Abel dio lo mejor. ¿Por qué? Porque Abel amaba a Dios. Pero ¿cuál es el problema de Caín? En que viendo que su hermano está haciendo las cosas bien, ¿sabe qué hace? Mata a su hermano en lugar de él corregirse. En lugar de reconocer él su mal. Lo que hace es que como a Dios le agradaba la ofrenda de su hermano, yo he conocido gente en la iglesia así. Gente que ve a alguien juicioso en la iglesia y le dice estorbe. No, no sea así, no haga eso. ¿Para qué arregla las sillas? Deje. Usa harto papel del baño, eso no importa. Y rompa es que importa. No le sirva a Dios. Y no, ¿para qué tan bobo? ¿Usted para qué está? ¿Para qué está haciendo para la obra? No sea tan tonto. ¿Para qué madruga a las 7 allá y es que manejar los equipos? ¡Qué bobo! Yo conocí gente de la iglesia. Pero hijos de quién? Del diablo. Y estorban a la gente en la vida de fe y apartan a la gente de la vida de fe. Venga, no, ¿para qué va a ir a orar? Venga, más bien nos quedamos aquí. Y venga, te invito a un grupo de estudio. Y cuando llega, están solos y con vela y con botella de vino. Es que quería hablarte del Señor. Ay, viejo, usted es de su padre el diablo. Usted quiere hacer tropiezo a los hermanos. Usted quiere matar a su hermano. Es homicida. Y peor todavía cuando se está metiendo con un pequeñito en la fe. Una persona que recién llega a la iglesia y un malvado de estos trata de obstaculizarle el camino de fe. No sabe con lo que se está metiendo. Y si usted ve a su hijo haciendo eso, oiga, repréndalo duramente. Porque entienda que lo que está en juego es que no solamente el espíritu de la persona que le está tropezando, sino el espíritu de su hijo también. Entonces usted no puede ser partícipe de las obras del diablo. Ha de advertir a los hermanos, ha de advertir a la iglesia, ha de servir para limpiar los pies los unos a los otros. Es homicida. No le importa la vida espiritual de los hermanos, no le importa pasar por encima. ¿Qué está haciendo? Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Lo saco? ¿Lo arranco de la congregación? Dice la Biblia, no, déjelo. Porque no ve que esa es una función del enemigo también, sembrar con el trigo la cizaña, y Dios permite que crezcan juntas. En el día de la cosecha, Él apartará la cizaña del trigo. Tenaz, ¿no? Que Dios utiliza aún al malvado para que la vida de fe de nosotros sea afirmada y fortalecida. Él dijo, hay del que hace caer y hay del que cae. Duro, ¿no? ¿De quién es su padre?
Usted está amando al hermano y dando la vida por él y cuidándolo como si fuera primoroso y con todo el cuidado, con toda la delicadeza. A mí me impacta ver una gente moviéndose por los jóvenes de la iglesia, pues tengo que quitarme el sombrero ante ellos. Verlos amando a los jóvenes y buscando que los jóvenes tengan la vida, sacrificando de su tiempo, de sus recursos, de todas las cosas. Y a cada persona que está haciendo la obra, a cada persona que tiene un grupo de estudio, cada persona que está evangelizando, porque ¿qué están haciendo? Las obras de Dios, deshaciendo las obras del diablo. Me duele más bien cuando veo a la iglesia haciendo las obras del diablo y dañando al hermano y fastidiando y murmurando y trayendo problemas y haciendo mal y no haciendo lo que Dios quiere y más bien siendo oponiéndose a la obra de Dios. Dice que él es homicida, ahí en Juan 8, y que no ha permanecido en la verdad porque cuando habla mentira, ¿qué? ¿Usted entiende cómo se sabe si uno es hijo del diablo? Porque habla de lo que a él le parece. Mire, a mí el Espíritu Santo me lo mostró claritico, y esto yo me lo inventé, y esto fue lo que yo... No, viejo, no, pero no aprendió. Que nosotros no podemos de la palabra salirnos, al contrario, cuando llegamos a la palabra es con todo respeto, con toda humildad, con todo temor, para no ser ocasión del diablo. Pero ellos inventan como le da la gana y porque no conocen la palabra. Entonces resultan diciendo las cosas más horrorosas y más abominables del mundo. Pero ¿usted de dónde sacó eso? Es que este versículo, viejo, pero ese versículo no tiene. Mire aquí y mire aquí y mire. ¿Usted lo leyó? Una vez un hombre dijo, no, la voz que se oyó del cielo cuando Jesús se bautizó era la voz del Padre. Le dije, no, ¿usted no leyó la Biblia? Sí, porque Jesús fue el que la oyó y Jesús es el único que ha escuchado la voz del Padre. Le dije, bueno, en primer lugar, Jesús no fue el que la oyó fue Juan el Bautista. No, eso no lo dicen los evangelios. Sí, claro que sí, lea Juan, no ha leído ni Juan. Y dice que lo ha leído 40 veces, pero no ha leído Juan. Lea ahí que la voz la escuchó fue Juan el Bautista. Pero en primera de Pedro dice, la voz que fue enviada desde el cielo. ¿Entiende que no es la voz del Padre? A Dios nadie lo vio jamás, no lo escuchó jamás. ¿Eso dijo quién? El Hijo. Entonces, como el Hijo lo dijo, nosotros la creemos. No le vamos a creer a un bobo que se está inventando. Pero por eso tenemos que conocer la palabra del Hijo. Y por eso no podemos inventar, aunque nos parezca tan lindo, aunque nos parezca tan novedoso, aunque nos parezca tan descrestador, aunque nos parezca tan embaucador. Pero al contrario, si estamos embaucando a la gente con la palabra, somos hijos ¿de quién? Del diablo. Con la palabra. ¿No ve que Satanás le dijo a Jesús? Escrito está, lánzate. Y escrito está, di que las piedras se conviertan. Y escrito está, pídeme los reinos del mundo, adórame. Pero Jesús también le respondió, sí, pero ¿sabe qué? Escrito está y también escrito está bien. Sí, yo sé que el versiculito lo dice, pero espera un momentico, vemos toda la Biblia. Y leamos bien y leamos qué dice. No, a mí me lo mostró el Espíritu Santo. A mí nadie me enseñó. Viejo, la actitud de Satanás. Pura arrogancia. Mire conmigo Juan capítulo 7. Entienda quién está siendo hijo de Dios y quién está siendo hijo del diablo. Entienda por su manera, por su forma, por su actuación, por su corazón, por su espíritu. Entienda quién está siendo manipulado. Y no estamos hablando de los malvados que dicen, adore a Satanás. No, eso es demasiado evidente. ¿Usted cree que es que Satanás va a actuar así? Dice la Biblia en 1 Corintios que él se disfraza de ángel de luz y sus ministros se disfrazan para engañar a la iglesia. ¿Por qué él aborrece a la iglesia? El mundo entero le pertenece, él no está buscando que el mundo se pierda, ya el mundo le pertenece. Pero él no quiere es que la iglesia predique el evangelio ni que la iglesia haga la obra, sino que la gente permanezca en tinieblas. Voy a hacer otra prédica de Satanás, porque no alcanzo a contar todo. No este próximo domingo, sino el otro que vuelva a hablar de Juan. Volveremos a hablar de los hijos de... Usted no sabe la obra que él hace. Dentro de la iglesia. Ese es el problema. Entonces nosotros tenemos que estar avisados. Y si alguien está siendo manipulado por el diablo, tenemos que con todo el cariño decirle, Satanás, apártate de mí. Estás siendo usado por el diablo. Así le va a decir Jesús a Pedro con todo el cariño. A Juan y a Esteban les dice, ustedes son hijos del rayo que cayó. Ustedes son hijos del rayo, ustedes son de su padre el diablo. ¿Quieren matar a la gente? Porque dice, vamos a orar para que se destruyan.
¿Pero quién está orando de esa manera? ¿La iglesia está orando eso? ¿La iglesia está orando para que haya muerte y destrucción? ¿Es la iglesia la que son de su padre? Esa es la iglesia de Satanás. Porque la iglesia, ¿qué es lo que quiere? Perdón, misericordia, amor. Pero amor de Dios, vida de Dios. Fácil entender. Es muy fácil reconocer, pero tan raro que nos dejemos engañar, ¿no? Es muy fácil reconocer. Porque tenemos la palabra para saber qué es la verdad. Él habla por su propia cuenta, pero dice Jesús, versículo 7:16, Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina ¿qué? No es mía. Huya del que está diciendo que nadie le enseñó, que él solito lo aprendió. Porque Jesús está diciendo claramente que mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios reconocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Se da cuenta cómo habla el diablo? Por su propia cuenta, de suyo habla, de suyo habla. Dice, el que habla por su propia cuenta, ¿qué? Su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Mire, 2 Corintios 11, no me aguanté. Iba a dejar ese versículo para la próxima vez, pero no me aguanto. 2 Corintios 11, versículo 13 y 15. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero ¿cómo hacemos entonces para identificar? Porque imagínense que se le aparece un ángel y le dice, ¿no? Yo soy el arcángel Gabriel y te traigo el mensaje del evangelio verdadero. El que trajo a Jesús no es la verdad. Este sí es el verdadero. Pues ya sabe que, ay, no sea tan tonto, ya sabe que ese es un malvado. Ya sabe que ese no es el arcángel Gabriel, ya sabe usted que ese es quién. Satanás, que se disfrazó de ángel de luz. Pero sus ministros también, cuando los ministros empiezan a hablar contrario a la palabra, mire, y aquí Dios me mostró claritico, espere viejo, usted es Satanás. Porque mire, está oponiendo a la palabra de Dios, a la gracia y a la verdad. ¿Y sabe qué? Su fin es conforme a sus obras. Duro, ¿no? Pero nosotros no lo voy a dejar así con esa cara. Leamos Romanos capítulo 8. Versículo 13 en adelante. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos para no ser engañados, ayúdanos para no ser desviados, ayúdanos para no ser hijos del diablo, Señor, ayúdanos para no ser homicidas ni mentirosos, sino permanecer en la verdad. Al contrario, Señor, que haya en nosotros el sentir de tu Hijo Jesucristo, que se hizo obediente y humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Que amemos la vida de los hermanos y cuidemos la vida de los hermanos, Señor. Que cada espíritu es tan precioso, tan sagrado, Señor, porque ese espíritu costó la sangre de tu Hijo Jesucristo. Entonces que nosotros cuidemos a los espíritus, que no nos aprovechemos, que mucho menos usemos la iglesia, Señor, para hacer truanerías, deshonestidades, homicidios, Señor. Sino que al contrario, nosotros andemos como tú estuviste, Señor, en esta tierra. Guárdanos del mal, Jesús. Y que tu Espíritu Santo sea vivificando nuestros cuerpos mortales, Señor. Y que tu Espíritu sea guiándonos en toda la verdad. Que tu palabra sea nuestra roca. Guárdanos de nosotros mismos, Señor. Padre, que si Satanás ha pedido para zarandearnos, Señor,
tu obra para que nuestra fe no falte, Señor, y para que nosotros una vez hayamos pasado la prueba, fortalecidos, sirvamos a los hermanos, sirvamos a la iglesia, Señor, que no seamos más malos hijos del diablo, sino que amemos a tus hijos, Señor. Tú dijiste, el que no ama al hermano, no ama a Dios. Ayúdanos, Señor, a ser hijos de Dios y no hijos del diablo. En el nombre de Jesús. Amén.